Amén, amén. Si son nuevos con nosotros, acabamos de empezar Primera de Pedro. El domingo pasado cruzamos los primeros 4 versículos y continuaremos hoy. Nos encanta estudiar libros de la Biblia aquí en IDC y cruzarlos línea por línea. Es una epístola corta, eh, pero es un deleite estar aquí de nuevo. Así que oremos juntos y pidámosles al Señor que nos dé ojos a ver y entender cosas bellas de su palabra. Padre, te damos gracias por el privilegio de estudiar tu palabra, por reconocer que festejaremos en la casa de Sión, que nos has dado tu palabra para nutrirnos hoy. Y oramos que podamos tener en la mente que no vivimos solo por pan, pero por toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que lo que no conocemos, enséñanos, Señor, y lo que no somos, haznos. A las imágenes de Cristo, en su nombre oramos. Amén. Si se cruzan con alguien que no se han encontrado en un tiempo y te dicen, no has cambiado nada, probablemente tomarías eso como un complemento, ¿no? Si no has visto a alguien en 5 a 10 años y te dicen, no has cambiado nada, quizás en Facebook o en una de esas de páginas web de sociales pondrán esas fotos de hace 5 años, 7 años. Esta semana pasada me apareció una. Hace 4 años en Facebook anuncié que íbamos a intentar de comprar este edificio, esta propiedad. Y compartí las fotos con uno de mis amigos, con lo que pensaba que eran mis amigos. Y unos de ellos, no mencionaré su nombre completo, pero su nombre es Donnie y toca la guitarra aquí mismo. Me dijo, te ves tan diferente. Sus palabras fueron, estás envejeciendo como un presidente. Me dijo, tu barba está gris, te ves tan diferente. Y de ahí en adelante le pegó una trompada en el cuello y nos reconciliamos luego en esa semana. Pero usualmente no es bueno cuando te dicen que tú envejeciste como un presidente. Pero ahora, si alguien te dijera eso sobre tu vida espiritual, eso sería un problema. Para que alguien te diga, wow, no has cambiado nada. ¿Te puedes imaginar a Jesucristo viendo a un creyente y decirle, no has cambiado nada? Eso sería profundamente incomodante. Nuestra fe en Cristo debe hacernos más como Cristo. Y en este pasaje es, es una llamada que nos despierta, está intentando despertarnos para que crezamos a ser como Cristo. Es difícil sobreenfatizar el énfasis que Pedro está poniendo al crecer en piedad. Notarán que en el versículo 8, 9 y 10 les dice algunas de las frases, de las razones por las que hay que crecer en ser como Cristo. Dice, si no, son no fructíferos e inefectivos. O en el versículo 10, no están confirmando su llamado. En el versículo 11, no tienen seguridad de entrar a un reino eterno. Así que el peligro es grande aquí, que Pedro nos está diciendo que todos los que queremos ser como Cristo deberíamos progresar en madurez espiritual. Ahora, la semana pasada, si no estuvieron con nosotros, en los versículos 3 y 4, empieza a decirnos sobre todo lo que Dios nos ha hecho por nosotros en Cristo. Nos dio poder divino, nos ha llamado a sí mismo. Así que todos los recursos que necesitamos, tenemos el poder de Dios, las promesas de Dios y estamos parados rectamente frente a Dios. Y por esto es que tenemos los indicativos, lo que Dios ha hecho por nosotros. Esas son hechos y tenemos los imperativos. Y no deberíamos cambiar el orden o entraremos en una salvación de obras. Pero Pedro no está hablando de salvación por obra, sino una salvación que obra. A luz de lo que Dios ha hecho por nosotros y la posición que tenemos frente a Cristo y del poder que tenemos, ahora tenemos que hacer todo esfuerzo a crecer para ser como Cristo. No es ganarnos la salvación, sino es lo que queremos hacer como personas que ahora son nueva creación. Nunca deberíamos mirar a la vida cristiana como decir sí a Cristo y luego ir a sentarnos en una silla hasta morirnos e ir al cielo.
No, hay un tiempo en la mitad que debe incluir todas las virtudes que Pedro nos está hablando aquí. Así que veamos este pasaje juntos. Es un pasaje rico, pero podemos simplificarlo en tres maneras: esfuerzo, efectividad y entrada. En esfuerzo nos da 8 virtudes que deberíamos seguir. Y en la efectividad nos dice, esta es la razón por la que deberías querer crecer en estas virtudes. Te hará fructífero. Y ahora la entrada, aquí es lo que estamos mirando, lo que estamos esperando al crecer en ser como Cristo. En este esfuerzo nos da inmediatamente esta gran lista de virtudes. 8 virtudes que Pedro nos da son la escalera de virtudes, les llaman algunos, o algunos la escalera de la fe. Y quiero darles unas palabras de guía antes de mirarlos brevemente. No deberíamos pensar en esta lista como una lista exhaustiva de virtudes. Estas son todas las virtudes que deberíamos intentar de tener como cristianos. Estas son virtudes representativas muy importantes que nos tomamos en serio, pero el Nuevo Testamento tiene varias listas que incluyen otras virtudes, como la paciencia, por ejemplo, que no está en esta lista particular. Creo que una de las razones en la que Pedro incluye las virtudes particulares que él incluye es basada en el contexto del libro, que es sobre los falsos maestros, y entraremos en eso en un par de semanas. Las virtudes como el dominio propio y la piedad son particularmente importantes porque estos falsos maestros estaban promoviendo la sensualidad y la idea de que Cristo no iba a volver, y por eso la piedad no importa y pueden vivir como sea que quieran. Es una lista importante, pero no deberíamos leerla legalísticamente como las únicas cualidades de creyentes. Segundamente, al leer a través de esta lista, no piensen en que son secuenciales. No es que una vez que tengas la virtud, pueden trabajar en el conocimiento, y después de tener conocimiento trabajar en esto, y después de esto, aquello. Pero creo que es importante ver que Pedro comienza con la fe y termina con el amor. Empezamos la fe cristiana por fe en Jesucristo, y la virtud coronada de un cristiano es el amor. Así que estamos ascendiendo a esta virtud del amor. La fe es el principio, el amor es el gol. Así que si no eres cristiano, ¿cómo empiezas la vida cristiana? Por fe. ¿Qué está haciendo Dios en tu vida al tu caminar en Cristo? Está produciendo estas cualidades, en especial el amor. Así que con esto en mente, noten cómo Cristo está trabajando con esto. Versículo 5. Por esta misma razón, es decir, a luz de lo que acaba de decir, de Dios habernos dado el poder para ser piadosos, ya tenemos todo lo que necesitamos, a la luz del hecho de que nos has dado sus promesas, a la luz de que somos nueva creación. Obren con toda diligencia para añadir a vuestra fe virtud. Obrando con toda diligencia. Somos una iglesia que nos encanta hablar de la gracia de Dios, y nos regocijamos en su gracia y vemos la salvación como un regalo de gracia. Así que quizás se sientan incómodos con esta palabra obrando. Esfuerzo en inglés. Pedro en realidad está muy feliz, le encanta esta palabra. Si notan en el versículo 10, sed tanto más diligentes, es la misma palabra en griego para confirmar su elección y llamado. Hagan todo esfuerzo, sean diligentes. En el versículo 3, capítulo 14, en el capítulo 3, versículo 14, también dicen, sean diligentes para ser encontrados por él sin mancha. Es esta nota de sudor espiritual, energía, esfuerzo. Ganar es sobre esfuerzo, pero parece un esfuerzo cristiano, pero no te puedes ganar nada. El esfuerzo es diferente. El crecimiento espiritual tiene esta misma noción a través del Nuevo Testamento. Correr, luchar, hasta el boxeo cuando pensamos sobre el crecimiento espiritual. Así que el esfuerzo no hace que la gracia de Dios no sea necesaria. La gracia de Dios hace que nuestro esfuerzo sea posible. Como si están trabajando con estudiantes en algún deporte, ven a los muchachos y dicen quizás, esfuerzo por favor, hagan más. No es un esfuerzo esporádico, pero es un esfuerzo consistente. No es simplemente empezar corriendo rápido como mi caballo hizo ayer,
no terminar bien. Elegí el tránsito de Nueva York, si estaban preguntando, no ganó. Si están pensando sobre el esfuerzo, el crecimiento espiritual, no pueden vivir con las victorias de ayer. Es hacer todo esfuerzo cada día para crecer en parecerse a Cristo. Estaban teniendo unos amigos míos una discusión en una casa y estaban diciendo que no, la frase no descansen sobre tus laureles. Y yo no sabía lo que significaba eso, ni su esposa tampoco. Pensaba que era no te sientes y descanses demasiado, pero significa no descanses sobre tus victorias. Y es esa misma palabra, esa misma verdad aplica a la vida cristiana. No importa qué tanto has sido cristiano, tienes que adoptar la postura del apóstol Pablo en Filipenses 3, que dice, olvidando lo que queda atrás. No es solo sus fallos, pero también sus victorias. Y busco el premio de la llamada de Jesucristo. Este es el ethos del pasaje entero. Obrando con toda diligencia. Y esta palabra aquí, para añadir a vuestra fe, añadir significa haciendo todo esfuerzo para poner en tu energía, tus recursos. No simplemente entras descansado a la vida, a la piedad. Es es añadiendo a esta fe las cualidades. Es una llamada verdadera de lo que puede ser un verdadero peligro a los cristianos en estos días raros que estamos viviendo, en los cuales pudieran durar el día entero llenando sus mentes y corazones con las noticias y con todas las voces compitiendo en la cultura y no verdaderamente invertir en el pueblo de Dios, en la palabra de Dios, y tener una temporada de apatía espiritual. Este pasaje es un llamado a despertarnos, invertir nuestro tiempo y energía y nuestro esfuerzo en crecer nuestra piedad. Así que añadan a vuestra fe, ahí empieza todo, creyendo en Jesucristo, es la raíz de toda virtud, es la fe. Añadir a esa fe virtud. Esta palabra se traduce en otros lugares como excelencia. Es la idea de excelencia moral. Los griegos hablaban de logros y de excelencia en la profesión propia. Pero aquí la idea es más la obediencia a Dios. Añadid a vuestra fe obediencia, excelencia moral. Es la misma palabra que se usó en el versículo 3 cuando dice que hemos sido llamados por Jesucristo a su propia gloria y excelencia. El excelente nos ha llamado a sí mismo para ver verdadera excelencia, verdadera belleza, y nos empodera a imitarlo, a crecer en ser como Cristo y añadir a esta virtud conocimiento. Pedro lo deja, lo menciona aquí, que es el conocimiento que se le añade. No es el conocimiento que uno necesita para ser cristiano, sino una palabra diferente a la que se había dicho antes y la que viene después. En el versículo 2, creo que es algo que significa más como añadir a vuestra virtud la habilidad de aplicar la palabra de Dios a situaciones específicas, a tener discernimiento, a saber vivir la vida cristiana en los contextos donde estás. Crecer en el conocimiento, en el entendimiento de la escritura, de la voluntad de Dios y de cómo vivir la voluntad de Dios en tu profesión, en tu familia y en tu ciudad. No estés estático, crece, sé dinámico en tu conocimiento, añade a este conocimiento dominio propio. Este es un conocimiento, esto es una virtud que aparece en las otras listas como en el fruto del Espíritu. Esto es estar bajo control con lo que dices, con tus apetitos, con tu ira. Se promovía con los filósofos griegos la promovían hablando de controlar tus pasiones en vez de ser controlado por tus pasiones. Y esto es distintamente cristiano en que sabemos que la única manera que podemos practicar dominio propio es siendo empoderados por el Espíritu Santo. Uno de los frutos del Espíritu es el dominio propio. Aparte de esto, estamos fuera de control, ¿no?
Estaba hablando con un amigo esta semana pasada y me dijo este cuento loco que él me dijo, oren por mí, por favor, estoy cansado, irritable, me levanté a las 4 de la mañana la semana pasada y dejé salir a mi perro y él salió y un zorrillo le orinó encima y entonces él entró a la cama conmigo, el perro. Y yo, se me salió la ira, corrí cayéndole atrás al perro, él saltó en la cama de mi hija y después termina por toda la casa. Y mi esposa dice que nunca me ha visto actuar de esta manera. El, el matrimonio entero no te ha visto actuar de otra manera y es obvio que necesitas un descanso. Así que necesitas al Espíritu Santo en estas situaciones en las que estás tentado a estar fuera de control. Y sé que algunos, nadie en este lugar ha sido tentado a estar fuera de control, pero esto es una cualidad que Pedro promueve porque los falsos maestros estaban promoviendo estar fuera de control. No los aburriré con las referencias, pero pueden ver en los capítulos 2 y 3 donde los falsos maestros están hablando de esto. Así que esta es la pregunta para ti. ¿Estás creciendo en el dominio propio? ¿Puedes bajar el control remoto, quitar tu celular? ¿Estás controlado con la comida y la bebida, tu vida social? Crezcamos en dominio propio y añadamos al dominio propio perseverancia. Es fortalecerse bajo enfrentándonos a la dificultad. Y podemos hacer esto como cristianos porque hemos heredado la palabra de Dios y las promesas de Dios. Y Pablo en Romanos 15 habla en el versículo 4, dice que cualquier cosa fue escrito en el pasado, se escribió para nuestra instrucción, que a través de la perseverancia y la exhortación de las escrituras podamos tener esperanza. Y pueden pensar, ¿por qué tienen que leer la Biblia todos los días? Porque necesitas esperanza, necesitas perseverar. Y ora esta oración luego, Pablo en Romanos, el Dios de perseverancia. Alabamos hoy al Dios de perseverancia, y de exhortación. Él es el Dios de exhortación. Les permita vivir en tal armonía unos con otros y para que puedan glorificar al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros tenemos perseverancia en una manera diferente al mundo en fuera. Tenemos esperanza al tener esta perseverancia. Es el Dios de perseverancia que nos permite tener esta perseverancia. Él es Dios de exhortación que nos exhorta con una voz que nos dice cuando estamos en silencio frente a Él y nos habla. Al Espíritu exhortar nuestras almas. Crezcan en perseverancia. Y en las últimas cualidades aquí, ambas están relacionadas con la afección. Es la fraternidad, tiene esta idea de la gentileza, ser generoso y añadir a esta fraternidad amor. Así que la cadena de las cualidades, de las virtudes de Pedro, llega a su clímax en el amor. Y la importancia del amor en la vida cristiana no puede ser sobreexhortada. No es sentimentalidad, pero compasión que lleva a la acción, que lleva al servicio, que lleva al sacrificio. Pablo dijo que el gol de toda instrucción cristiana es el amor. Es remarcable lo que dice en Timoteo, primera de Timoteo 1:5. Él dice, el gol de nuestro servicio es el amor. Es posible que tú tengas mucho conocimiento y no tengas amor, así dice Pablo en 1 Corintios 8. El conocimiento te infla, pero el amor construye. Él dice en 1 Corintios 13 que el amor es la mejor manera, el mejor camino. Pedro dice, sobre todo sigan amándose unos a otros honestamente, porque el amor cubre una multitud de pecados. Resume todas las virtudes. Primera de Corintios dice, sobre todo pónganse
el amor que es toda virtud. Él dice que todo lo que hagan sea hecho en amor y nosotros como creyentes sabemos que el amor de Dios ha sido vertido en nuestros corazones por el Espíritu Santo, permitiéndonos amar. Y Jesucristo dice, así es que el mundo sabrá que son mis discípulos. No por tener un pescado en tu carro, no por tener una camiseta cristiana, no por cómo votas, pero como os aman unos a otros. Así es que el mundo sabrá que son mis discípulos. Esto significa conocer a las personas, cargar con sus dificultades, servir humildemente, dar sacrificialmente, perdonar rápidamente. ¿Estás creciendo en el amor? Esa es la lista que Pedro nos da. Cultiva estas cualidades en tu vida. Deberías tener estas cualidades si eres cristiano. La pregunta no es si las tienes, es si las estás cultivando. Y no hay ninguna parte en la vida cristiana donde no deberíamos estar creciendo en ellas. Puedes pensar sobre yo jugando golf con Phil Mickelson, un golfista profesional. Si yo la meto en 3 tiros, la pelota es fácil, es un gran crecimiento para mí, pero para él no es nada. La vida cristiana se supone que sea dinámica, no estática. Cuídense de la apatía espiritual y crezcan en estas cualidades. Ese es el punto, el primer punto, que es un poco más largo que los otros 3. Número 2, efectividad. Él dice que el crecimiento espiritual resulta en una vida efectiva y fructífera. En el versículo 8 dice, si añaden estas virtudes y son suyas y están creciendo, no os dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Esta frase habla de un específico tipo de efectividad, de fructiferidad. No es simplemente que sean individuos de logros, pero en sus vidas espirituales, cuando están creciendo en estas cualidades, les hará sus vidas espirituales efectivas. No significa que será fácil su vida, pero en 1 Corintios 16 dice que hay un trabajo efectivo, pero hay muchos adversarios. En muchos tiempos Dios está trabajando en nuestras dificultades. La pregunta es, ¿están creciendo en estas cualidades? Y si están creciendo, ¿serán efectivos? Esta palabra inefectivo se usa en diferentes lugares. En Mateo capítulo 20, Jesús está hablando de los obreros que están gastando su tiempo en el mercado en vez de trabajar. Y es la idea de ser apatético, de ser estático, de no dar fruto. Y también Santiago dice que la fe sin obras es inefectiva. Dar fruto es, si no se da fruto, si un cristiano no da fruto, de verdad tiene que examinar su vida, porque nuestra conversión tiene consecuencias y crecer en estas cualidades los mantendrá para que no sean inefectivos y ociosos. Y la persona que no tiene estas virtudes es ciego y se ha olvidado de su conversión. Porque el que carece de estas virtudes, dice el versículo 9, es ciego o corto de vista, habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. Así que toman estas cualidades en el versículo 9, dice que están cerrando a propósito sus ojos a las cualidades que son importantes. Y ese es el peligro, tener nuestros ojos y mentes quitados de las cosas que verdaderamente importan en esta vida y volverse ciegos a nuestras vidas espirituales. Son ciegos a la verdad que los lleva a ser fructíferos. Y lo dice como si se han olvidado que hasta habían sido convertidos, que sus pecados han sido perdonados. Algunos escritores han pensado que aquí hay una fórmula de liturgia bautista, del bautismo, de ser limpiado de sus pecados pasados como el bautismo, una seña de limpiarse. Se han olvidado de su bautismo, se han olvidado de que son limpios, se han olvidado de la cruz de Jesucristo. Y ese es un peligro. Pero los que están en Cristo, los que han crecido en ser como Dios, recordar su pasado es un gran incentivo para crecer en esto.
no tenemos condenación en Jesucristo y eso debería de hacernos desear crecer más y más porque estás motivado de amor y gratitud a crecer en ser como Cristo. Así que dice, están viviendo como personas no convertidas, se han olvidado de la gracia de Dios. Y eso te lleva a los versículos 10 y 11, la entrada. Pueden ver aquí cómo fluye el pasaje. Empezó en el versículo 3 que dice que Dios nos ha convertido y dado poder divino con las promesas del Evangelio. Crecemos en ser como Cristo. Y al crecer damos frutos y estos que están creciendo y dando fruto tienen seguridad de que van a regocijarse entrando en este reino eterno. Y aquí los que su fe es efectiva no entrarán en este reino. Versículo 10. Así que hermanos, sed tanto más diligentes para hacer firme vuestro llamado y elección, porque mientras hagáis estas cosas nunca tropezaréis. El versículo 10 mira hasta el pasado, antes de la fundación del mundo, con la idea de elección, la elección de Dios. Y el versículo 11 mira al futuro, pues de esta manera os será concedida ampliamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Y qué hacemos entre estos dos? Somos diligentes a confirmar nuestra elección y nuestro llamado. Los que están creciendo en santidad confirman el hecho de que Dios los ha llamado. Dios les ha dado su amor y están siendo transformados. Si han volado antes, es siempre mejor tener su ticket confirmado que un ticket que dice que esperen. No sabes si te vas a montar en el vuelo. No, tenemos tickets confirmados. ¿Y cómo tenemos esta confirmación? Él dice, confirman, hace firme vuestro llamado y elección viviendo a la luz del llamado de Cristo. En el versículo 3 dice que hemos sido llamados a la gloria y excelencia de Jesús. Y ahora en este texto, él dice, Dios nos llama a sí mismo, nos da la vida. Y esta vida nueva es evidencia por el crecimiento espiritual y el ser fructífero. Y llamarlo elección resalta la gracia de Dios en la elección. Y esta gracia tiene un efecto transformador. Hace algo dentro de nosotros. Nos cambia. Es uno de los versos que enseña la soberanía de Dios. No somos pasivos. No es que no hacemos nada, pero por resultado de nosotros hacer algo tenemos también la participación humana. Nos transforma, nos da poder, nos cambia nuestros deseos y crecemos en estas cualidades porque amamos a Cristo. Y los que aman y crecen en esta manera están confirmando el hecho de que han sido llamados. Él dice, nunca tropezarán si hacen esto. No es que nunca pecarán, sino que nunca dejarán a Dios, nunca apostatarán como los falsos maestros han hecho. Pero cultivarán una relación profunda con Dios y darán fruto, porque en esta manera, versículo 11, será concedida ampliamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El entendimiento de Pedro de la persona de Cristo es genial en este libro. Recordarán que él llama en el versículo 2 a Cristo nuestro Dios y Salvador Jesucristo, hablando claramente de la deidad de Cristo. Y aquí este reino que se atribuye usualmente al reino de Dios es el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aquellos que han sido traídos a la vida, que han sido dados el poder a crecer y ser como Cristo y ser piadosos, que están dando fruto y viviendo vidas efectivas. ¿Qué os espera? Entrada a este reino. Están bienvenidos a este reino. Es un reino eterno. Esto mira a nuestra futura esperanza escatológica del regreso de Cristo y el reino cósmico de Cristo sobre todo. Por eso es que tenemos paz, por eso es que tomamos seriamente este pasaje, porque ahí es que va toda la historia. Entrada a este reino. Que él dice, y amo esta frase, es ampliamente concedida por Jesucristo. Es la misma palabra, incidentemente, que él menciona en el versículo 5, la añadid. Estamos en el versículo 5 añadiendo toda nuestra energía al versículo, a crecer en la fe. Y aquí en el versículo 11 dice que será añadido todo. Será
concedido ampliamente por Jesucristo, por su propio, Él lo pagará a sí mismo. Ya ha sido le costó su vida al morir por nosotros y ahora Él nos dará este reino. No sé si alguna vez han tenido un amigo que cuando sea que los invitan a su casa, no falta nada. No puedes esperar a llegar a su casa porque es rico, tienen la mejor comida, es una genial tarde, no quieres que se acabe. Y infinitamente mejor es con Jesucristo. Él ampliamente ha concedido este reino para nosotros. Él no nos quitará nada y no nos dejará de dar nada. Él nada más conoce una manera de amar, con todo el corazón. Y Él proveerá este reino a su pueblo por su propio costo. Este resurrecto y reinando Señor que nos ha dado poder para ser piadosos, nos dará gracia para vivir en gloria. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y este reino no tendrá fin, y esta es una de las razones por las que nos reunimos cada domingo en la mejor manera que podemos en estos días particulares. Nos recordamos al unirnos unos a otros que Jesús es Señor. Nos reunimos alrededor de esto para declarar que Cristo es Señor y Salvador, que Jesús es Señor, que Él consumará un reino y este reino no tendrá fin. Y nos juntamos diciendo abajo con todos los otros dioses y arriba con Jesucristo. Esperamos ese día en el que regocijaremos este reino y es a luz de esta esperanza que lidiamos con las dificultades de esta vida presente y pensamos que no se comparan estas dificultades con la gloria que ha de venir. Él os proveerá esto, un reino eterno. Y si están en este lugar y no son creyentes o si lo ven en línea, pueden preguntarse cómo entraré a este reino. Es por fe en Jesucristo. Aquí todo empieza. Que vean a Jesucristo como Salvador, como suficiente, como el único que puede entrarte en este reino, como el Rey del reino. Y se arrepientan de sus pecados y pongan su fe en Él. Y las buenas noticias del Evangelio es que Él los tendrá. Si están cansados, cargados, vengan a mí, dice Él, y los haré descansar. Y los que vienen a Él son transformados y crecen en ser como Cristo. Dan fruto y tienen esta esperanza. Y a esto te llamamos esta noche.